Espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021, otra semana de duro enfrentamiento al virus SARS-CoV-2 ante la compleja situación epidemiológica que atraviesa en estos momentos la nación. Hoy estaremos dedicando nuestro segundo momento a la vacuna cubana, al candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana Plus. Nos acercaremos a sus ensayos clínicos, cómo transcurre en estos momentos la fase 2, cómo comenzará la fase 2 de ensayos clínicos de este candidato vacunal anti-COVID-19. Para ello contaremos con el doctor en ciencias Rolando Ochoa Axe, investigador y profesor titular del Instituto Finlay de Vacunas. Eso será, ya lo decimos, en el segundo momento de esta conferencia de prensa. Ya todo se encuentra listo, el sistema de la radio y la televisión cubanas transmitirá en este momento la conferencia de prensa. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Marileinis Repilado, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos hace posible la transmisión todos los días, a la intérprete de lengua de señas, a los especialistas del Instituto Finlay que están en el día de hoy aquí, y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy el día con un número de casos inferior al del día de ayer, de todas formas elevado, por encima de 800, y lo que es todavía un poco más severo, es el número de fallecidos que tenemos que informar en el día de hoy. Estamos hablando de 8 personas que fallecieron en Cuba en los últimos días con COVID-19. Fallece una señora de 90 años del municipio Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso que había sido confirmado ya previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, que comienza los síntomas el día 25 de marzo y permanece ingresada durante 15 días, 11 de ellos en terapia intensiva, dadas las complicaciones que presentó prácticamente desde los primeros días de su ingreso. Lamentablemente esta señora hace una parada cardíaca, se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente fallece. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una señora de 68 años de edad del municipio Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, contacto de un caso confirmado ya previamente, con un grupo de comorbilidades, a pesar de ser una persona relativamente joven, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia arterial periférica, y esta paciente inicialmente se ingresa con un test antígeno negativo, pero con manifestaciones respiratorias. Después, en la evolución, al continuar con la sintomatología, se realiza un PCR que resulta positivo. Permanece ingresada durante 13 días, una parte de ellos en terapia intensiva, y después de un grupo de complicaciones que fue presentando, lamentablemente esta paciente fallece, al no ser posible reanimarla después de una parada cardíaca, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 65 años de edad, también relativamente joven, de aquí del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, que tenía el antecedente de ser contacto de un caso ya confirmado previamente, con algunas comorbilidades que lo acompañaban, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y que el día 30 de marzo comienza con algunas sintomatologías, inicialmente con un test de antígeno negativo, se ingresa de todas formas y posteriormente se vuelve a repetir. Y el test de antígeno es positivo y se confirma mediante el PCR. Este paciente permaneció ingresado
durante 3 días, una parte grande de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que desde un inicio presentó y lamentablemente ha sido una parada cardíaca que no respondió a las maniobras de reanimación que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Fallece una paciente de 48 años de edad, joven, del municipio de Guanabacoa, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de padecer de asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad renal crónica, una hepatitis C, y que, como ustedes pueden ver, lamentablemente tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable a una evolución desfavorable de la enfermedad. De hecho, después de que comenzaron con los primeros síntomas, se hizo el diagnóstico, se estaba ingresada, pero se ingresa ya por la enfermedad de COVID, y después de una estadía de 14 días, 8 de ellos en terapia intensiva, teniendo en cuenta las complicaciones que presenta una bradicardia sinusal extrema, y hace una parada cardíaca de la cual no es posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuevamente damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 89 años de edad del municipio San Juan y Martínez, que tenía como antecedente San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río. Tenía como antecedente ser contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente y que la acompañaban o padecía de un grupo de enfermedades previamente. Cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus y una enfermedad renal crónica. Realmente un grupo de morbilidades, de enfermedades que la hacían muy vulnerable a una evolución hacia las complicaciones. Esta paciente permanece ingresada 11 días, 7 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que desde un principio presentó, y lamentablemente después de un cuadro respiratorio de una falta de aire y una bradicardia sinusal, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 76 años de edad del municipio Jovellanos en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con algunas comorbilidades como hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que permanece ingresada 14 días, 3 de ellos en sala de terapia intensiva, al presentar un grupo de complicaciones a partir de un momento determinado, estando ella ingresada. Esta paciente, en un momento determinado, fue necesario intubarla, ventilarla, y lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 83 años de edad del municipio Boyeros, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de un grupo de comorbilidades que lo hacían vulnerable a una evolución tórpida de la enfermedad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica. Este paciente, después de presentar sus primeros síntomas, identificados por su médico de familia, permanece ingresado durante 11 días, una parte de ello en terapia intensiva, y lamentablemente, después de una evolución con un grupo de complicaciones, mientras permaneció ingresado, hace una parada cardíaca en una asistolia, que tampoco fue posible su reanimación. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de todas las personas y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una paciente de 70 años de edad
del municipio Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto de un caso confirmado ya previamente y que tenía un grupo de comorbilidades previas: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que realmente la hacían muy vulnerable a una evolución desfavorable de la enfermedad. Esta paciente tuvo una evolución muy rápida, realmente permanece ingresada 3 días, una parte de ello en terapia intensiva, y después de un grupo de complicaciones, pues lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se harán a ello. Realmente es un comienzo que lo que pudiéramos decir es que traduce que esta enfermedad sí se complica, sí tiene un grupo de evoluciones desfavorables, sí en un momento determinado hace que fallezcan las personas, y que todos los que una edad determinada, a veces sin mucha edad, pero con un grupo de comorbilidades, de enfermedades que se padecen, muchas personas después de los 60 años, tenemos un grupo de estas comorbilidades, unos más, otros menos, pero realmente tienen que protegerse y tenemos que protegerlos los familiares que conocemos que tienen estas comorbilidades. Lamentamos mucho nuevamente y damos las condolencias a toda la familia y todas las amistades. De esta forma, Cuba amanece con 24.945 pacientes ingresados en nuestras unidades de salud. De ellos, 3.661 son pacientes sospechosos con alguna sintomatología, 16.322 se mantienen en vigilancia y finalmente logramos bajar la cifra de confirmados. Estamos hablando de los casos activos, bajarlo de 5.000, que realmente era una cifra elevada que habíamos mantenido durante varios días, teniendo en cuenta el número de casos que se confirman. Estamos hablando de 4.962 pacientes activos en el día de hoy ingresados en nuestros hospitales, lo cual es una reducción en comparación con el día anterior de 250 menos. Se procesaron en el día de ayer 21.799 muestras. Fíjense que prácticamente estamos llegando a 22.000 y claro, al incorporarse los 2 laboratorios nuevos y ya, aunque el de Las Tunas todavía está en fase de prueba, pero ya posiblemente mañana pasado empiece a tener sus primeros resultados. El análisis de estas 21.799 muestras permitió el diagnóstico de 854 personas con COVID-19. Si bien pudiéramos decir que son 105 menos en comparación con los de ayer y que la positividad de las muestras se disminuyó a un 3,9%, pero de todas formas, para el comportamiento de la enfermedad en Cuba y lo que hemos logrado durante meses, pues realmente es una cifra elevada. Con este comportamiento ayer, pues ya se han estudiado 3.235.144 muestras de PCR para el diagnóstico de esta enfermedad. Y ya se acumulan un total de 87.385 personas diagnosticadas con COVID-19 en nuestro país. Eso hace que el 2,7% de todas las muestras analizadas en Cuba han resultado positivas a la COVID. Si vemos el análisis de las muestras por provincias, las muestras que se han analizado de cada provincia, ahí ustedes lo tienen. De todos, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que procesó más de 400 muestras en el día de ayer, y como ha sido el comportamiento teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica, La Habana con el mayor %, Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, y así un grupo de muestras de todas las provincias. El % de positividad
por provincia, que traduce también, junto con el número de casos, la transmisión de la enfermedad en cada territorio, ahí ustedes lo tienen. Granma, con el 8,8% de todas las muestras analizadas, pues es la provincia que tiene un % de positividad mayor. Le sigue La Habana con el 5,5%, Matanzas con el 4,6%, Santi Espíritu con el 4,5%, Pinar del Río 3,8%, así de todos los territorios. Las positividades más bajas de las muestras analizadas: Camagüey el 1,1%, Ciego de Ávila el 1,1% y Villa Clara el 1%. El municipio especial Isla de la Juventud ya hace 4 días no diagnostica casos de COVID. De los 854 pacientes diagnosticados ayer con la enfermedad, la transmisión autóctona es la que predomina, 842. Comportamiento que, como se puede ver en el gráfico que se presenta a continuación, ha sido el que hemos tenido en los últimos 3 meses. Un predominio de la transmisión autóctona. Ahí ustedes tienen que en los últimos 15 días, 14.718 muestras analizadas, de las muestras analizadas, 14.718 han sido de transmisión autóctona. Solamente un total de 166 casos importados. En el día de ayer, como se ve ahí también, una cifra inferior a los últimos, pudiéramos decir, 10 días, pero de todas formas una cifra, como yo dije al inicio, que es elevada. A los últimos 10 días no, pudiera decir más, a los últimos 14 días. Pero insisto, una cifra muy elevada con una transmisión muy importante. 2 importados ayer, el 96% de todos los diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente, es el grupo de riesgo, de mayor importancia, y ya en el acumulado el 94% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido el antecedente de ser contactos de casos confirmados. Como ya dije, 12 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el extranjero, eso hace un 1,41% de todos los diagnosticados, y con este se acumulan desde el comienzo de la pandemia 5.194 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con fuente de infección en el exterior de nuestro país, el 6%. Vinculados con viajeros internacionales o con viajeros extranjeros, pues del 1 de noviembre hasta la fecha, estamos hablando de 11.025 casos diagnosticados, que es el 13,7% de todos los diagnosticados, reitero, en Cuba del 1 de noviembre hasta la fecha, vinculados con viajeros extranjeros. Ayer se quedaron, y se trabaja hoy, para precisar la fuente de infección de 26 de los 854 casos que se diagnosticaron. Por provincia, ahí lo van a ver ahora. La Habana con el mayor número, 424, Matanzas 112, Granma 84, Santiago 65, Pinar 30, Mayabeque 24, Santi Espíritus 23, Artemisa 20, Holguín 14, Cienfuegos y Ciego de Ávila con 12 cada uno, Camagüey con 10, Guantánamo 9, Villa Clara 8 y Las Tunas 7. El sexo femenino ayer predominó el 51,7%, sin embargo en el acumulado el sexo masculino con un discretamente superior, 50,9%, es superior al del femenino. Asintomáticos, ayer el 45% de todos los diagnosticados, en el acumulado es el 51%, ya nuestra población lo conoce. Característica de esta enfermedad que la hace muy difícil para su control, porque realmente no conocemos qué personas tienen aparentemente la enfermedad porque no tienen síntomas. Por grupos de edades, nuevamente los menores de 20 años, número elevado, 141. Elevado es el 16,4% de todos los diagnosticados ayer.
Elevado también, fíjense que 135 de los 141 pues están en edades pediátricas, 18 y menos años de edad, es el 15,8% de los diagnosticados. Lo que es todavía más complicado, de los 135, 8 menores de 1 año, de ellos 5 lactantes menores de 6 meses, todos contactos de casos confirmados, y ya se acumulan 568 lactantes que han sido confirmados con COVID-19. Se acumulan un total de 10.766 pacientes recuperados, que es el 93% de todos los casos. De 20 a 39 años, 267, y de 40 a 59, 298. Más de 60, grupo muy vulnerable y con muchas veces con una evolución muy desfavorable, 148 casos en el día de ayer. Nos vamos a apoyar en una tabla que nos envió la doctora Lisette, especialista de pediatría del Ministerio de Salud, donde nos pedía hacer un llamado de atención en cuanto al número de casos casos pediátricos, 18 y menos años de edad, que se han diagnosticado en el mes de abril. Ahí ustedes tienen todos los días hasta el día 12. Y fíjense que nunca se ha bajado de 168, 131, 147, los últimos días 148, 159, 138, 135. Realmente es una cifra. Ahí está el total de casos en abril, 10.766. Realmente es ese es el total de casos diagnosticados. Realmente es una cifra extremadamente elevada en nuestro país, y llamamos una vez más al apoyo de la familia, de las personas, de los vecinos, de todos los que no podemos ver con frialdad que este grupo de población vulnerable se enferme. Importados ayer 12, como ya dije al inicio de la conferencia. De Santi Espíritus se confirma un caso importado del municipio Cabaiguán, un viajero cubano procedente de Estados Unidos. De Ciego Ávila se confirma un caso del municipio de Morón, un viajero cubano procedente de Rusia. De Camagüey 4 casos, 2 del municipio Camagüey, 2 del municipio de Vertiente, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia también. De Las Tunas se diagnostican 2 casos importados, 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia, del municipio Colombia y del municipio Jobabo. De Granma 3 casos importados, los 3 de Manzanillo y los 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y de Santiago de Cuba se diagnostica un caso importado de su municipio cabecera, que también es un viajero cubano procedente de Rusia. En resumen, por países, de Rusia 11, de Estados Unidos 1. Se diagnosticaron 2 extranjeros en nuestro país ayer con COVID-19. Una española, producto de una transmisión autóctona aquí en La Habana, y una guatemalteca, también producto de una transmisión autóctona aquí en La Habana también. Autóctonos 842, 117 menos que el día anterior, pero cifra extremadamente elevada, y vamos a ver por provincia. Pinar del Río con 30, uno más que la jornada anterior, pero de todas formas una cifra elevada para los propósitos de esta provincia y lo que ha demostrado que ha logrado en otros momentos. Del municipio Pinar, el mayor número, 18, Los Palacios 7, San Juan y Martínez 2, Consolación del Sur, Minas y San Luis, 1 de cada uno. Artemisa confirma 20 casos autóctonos ayer, 8 menos que la jornada anterior, dispersos en 8 de sus 11 municipios. San Antonio de los Baños con 5, Artemisa con 4, Guanajay y Mariel con 3 cada uno, Guira con 2, Caimito, Bahía y Bauta, Guira de Melena con 2, Caimito, Bahía y Bauta con 1 cada uno. La Habana
con una cifra elevada, disperso en sus 15 municipios, como es característico, 424, pero estamos hablando de 97 menos que en la jornada anterior. El mayor número ayer en el municipio de Arroyo Naranjo con 70, le sigue Boyeros con 49, 10 de octubre con 46, El Cerro con 33, Plaza de la Revolución y Marianao con 27 cada uno, Guanabacoa con 26, Centro Habana y San Miguel del Padrón con 24, La Lisa con 24 también, Habana del Este y Playa con 17 cada uno, Habana Vieja 16, Regla 15 y Cotorro 9. Estamos hablando de cifras elevadas todavía por cada uno de sus municipios, unos más, otros menos, y aunque tiene 97 menos que la jornada anterior, pero de todas formas una transmisión muy importante. Mayabeque confirma, incrementa en 12 el número de casos comparado con el día anterior, 24 ayer, además un tanto disperso, 9 de sus 11 municipios, Santa Cruz del Norte con 7, San José de las Lajas, Quibicán y Nueva Paz con 3 cada uno, Bejucal, Güines y San Nicolás de Bari con 2 cada uno, y Madruga y Batabanó con un caso autóctono cada uno. Matanza incrementa el número de casos autóctonos a 112, 7 más que la jornada anterior. Muy compleja la situación epidemiológica y la transmisión en este territorio. Además, como ha sido un poco que característico en los últimos días, disperso en 12 de sus 13 municipios. El municipio Matanzas con el número mayor, 33, Cárdenas 18, Pedro Betancur 14, Jovellanos 13, Colón 11, Limonar 9, Perico 4, Jagüey Grande 3, Martí y Ciénega de Zapata y Calimete con 2 cada uno, y el municipio Los Arauz con un caso autóctono en el día de ayer. Cienfuegos disminuye el número de casos autóctonos, 12 menos que la jornada anterior. Dispersos en el municipio Cienfuegos el mayor número, donde tiene además la mayor transmisión, con 5 ayer. Cruces y Palmira con 2 cada uno, y Aguada de Pasajeros, Lajas y Roda con 1 cada uno. Villa Clara confirma 8 casos autóctonos ayer, 9 menos. Esta provincia ha ido controlando la enfermedad, mantiene un control de la pandemia. Santa Clara con 5, Manicaragua con 2 y Ranchuelo con 1. Santi Espíritu también disminuye los casos autóctonos ayer, 22, 11 menos. De todas formas, una provincia que, no obstante estas reducciones, ha mantenido una complejidad epidemiológica. El mayor número en el municipio cabecera, 13, Trinidad 7, Jatibonico y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego Dávila confirma 11, igual que la jornada anterior, también con un control, igual que Cienfuegos, igual que Villa Clara, igual que Santi Espíritu, que todavía con mucho riesgo, pero con cifras que hacen ver que se puede ir controlando. 11 ayer, 5 en el municipio de Ciego, 2 en Morón, igual que 2 en Bolivia, y en Baraguay, Ciro Redondo, 1 en cada uno. Camagüey confirma 6 casos autóctonos ayer, todos en el municipio cabecera, y es una cifra que permite avisorar un control de la enfermedad, 10 menos que el día anterior. Las Tunas, que ha mantenido también un control, con 5 casos ayer, 6 menos que la jornada anterior. 3 en el municipio Las Tunas y 2 en el municipio Jobao. 14 en la provincia de Holguín, también sigue disminuyendo, 9 menos, 7 del municipio de Holguín, de Cueto y Moa y Sagua de Tánamo, 2 de cada uno, y de Rafael Freire, un caso autóctono ayer. Granma, que es una provincia que hemos estado asistiendo a una complejidad, a una transmisión muy elevada, con 81 casos autóctonos ayer, incrementa incluso en comparación con el día anterior en 25. Bayamo, que es el municipio de mayor transmisión, 64, Iguaní 7, Cautocristo 5, Manzanillo 2, Bartolomé Mazón y Quero y Yara con 1 cada uno. Santiago de Cuba, que también ha tenido en los últimos días, las últimas semanas, un incremento de la transmisión, 64 casos autóctonos, 2 más que la jornada anterior. El mayor número en el municipio Santiago de Cuba, donde tiene la mayor transmisión, 33, Palma Soriano 16, Contramaestre 6, Songolamaya 4, San Luis 3 y Mella 2. Y el municipio, la provincia de Guantánamo,
con 9 casos, aunque son 4 más que la jornada anterior. De todas formas, esta provincia ha demostrado que va controlando la pandemia. El mayor número, que es donde tiene la transmisión, en el municipio Guantánamo 8 y San Antonio del Sur con 1. Esto hace que las tasas de Cuba, y el municipio especial Isla de la Juventud, durante los últimos 4 días no ha venido confirmando ningún caso. No obstante, como siempre esclarecemos, aún procesando un número de muertes. Las tasas en Cuba, con el comportamiento del día de ayer, tasa de incidencia de los últimos 15 días, pues disminuye a 131,6. Se mantiene La Habana con una tasa inferior, pero la mayor de Cuba, 349. Matanzas, superior a la del día de ayer, segundo lugar, 218,7. Granma, 166,9. Y Santi Espíritus con 152,3 por 100.000 habitantes. Las tasas más bajas de Cuba, Las Tunas con 18, Holguín con 17,2, el municipio especial Isla de la Juventud con 14,4. Se concentra la transmisión, el 45,1% de la incidencia, en 12 municipios, de La Habana 8, de Matanzas 2, de Santi Espíritus y Granma 1 de cada uno. Se incorpora uno más de Matanzas. Por orden de las tasas más elevadas, las menores, Habana Vieja, Regla, Centro Habana, Cabaiguán, Bayamo de la provincia de Granma, Arroyo Naranjo, Cerro, San Miguel del Padrón, Marianao, Pedro Betancur de la provincia de Matanzas, después Agüey Grande y La Lisa de la provincia de La Habana. Finalmente, en Cuba, de 87.385 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantiene ingresado 4.962, el 5,7% de los diagnosticados. De ellos, el 98,8%, estamos hablando de 4.904, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 8 personas en el día de ayer, y con eso se acumulan 467 para una letalidad en Cuba hasta el día de ayer del 0,53%, inferior, aunque estemos muy insatisfechos, con la del mundo, que es del 2,16%, y la de las Américas, que es del 2,42%. 2 evacuados, 54 retornados a sus países. En el día, un indicador positivo, 1.095 altas, 241 más que los diagnosticados hasta ese momento. Y con esto ya el 93%, el 93,7% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han sido recuperados. Lamentablemente en terapia intensiva se incrementa el número de casos confirmados, 4 más que ayer, 58 en total, y de ellos 33 críticos y 25 graves. Esa es la situación de Cuba, muy compleja, todavía con transmisión elevada en muchos territorios, unos más, otros menos, lamentando el fallecimiento de un grupo de personas, y el mundo no los vamos a referir porque se ha recibido bastante información por los medios de nuestro país. Muy complejo, con cifras de casos confirmados de más de 500.000 diariamente y un número elevado de fallecidos. Hasta aquí, Gisela. Ha sido una apretada síntesis sobre la situación epidemiológica en el país, doctor. Muchísimas gracias. Lo esperamos mañana para darle paso luego al análisis a la estrategia de vacunación anti-COVID-19 en nuestro país. Ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 854 confirmados y lamentablemente 8 fallecidos. Es la cifra más alta de decesos en una jornada desde el inicio de la epidemia. Lo que quiere decir que la COVID-19 no es un catarrito común, de ahí la importancia de extremar en estos momentos todas las medidas higiénico-sanitarias. Damos paso así a nuestro segundo momento porque estaremos hablando de Soberana Plus, el candidato vacunal anti-COVID-19 pensado para personas convalecientes de la COVID-19. Usted nos acompaña tras la pausa.
Estamos en este segundo momento muy esperado, como cada lunes, y es que Cuba cuenta con 5 candidatos vacunales anti-COVID-19. De ellos, 3 se producen en el Instituto Finlay de Vacunas. Hoy nos estaremos acercando a uno de ellos, a Soberana Plus, el candidato vacunal que ha sido pensado para personas que ya padecieron la enfermedad, la COVID-19. Para ello tengo el gusto de presentar en el estudio al doctor en ciencias Rolando Ochoa Arce, investigador y profesor titular del Instituto Finlay de Vacunas, quien estará compartiendo con nosotros cuáles son las características de este candidato vacunal. Nos acompaña también la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Doctor, bienvenido, muy buenos días para usted. Y nuestra primera pregunta para iniciar el diálogo sería: ¿en qué consiste Soberana Plus? ¿Cómo surgió este candidato vacunal en el Instituto Finlay de Vacunas? ¿En qué plataforma tecnológica se apoya? Muy buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días a todo el colectivo, a toda la teleaudiencia. Para mí es un placer estar en el programa. Y primero queríamos hacer una precisión. Realmente Soberana Plus no está dirigido únicamente a convalecientes. Eso podemos hablarlo luego más adelante. Ya que, como algunos conocen, se utiliza también como dosis de refuerzo para las vacunas Soberana 01 y Soberana 02. Ahora bien, ¿qué es Soberana Plus? Soberana Plus es una vacuna contra la COVID-19 basado en proteínas recombinantes de la región del virus que se une al receptor sobre las células humanas. Estas proteínas recombinantes van a ser similares a las usadas en Soberana 01 y Soberana 02. Y en el caso de Soberana Plus, 2 moléculas de esta proteína están unidas entre sí para aumentar su inmunogenicidad, es decir, para inducir una mayor respuesta inmune. Esa es la base tecnológica de la vacuna Soberana Plus. Ahora, ¿avanza Soberana Plus, doctor? Aunque usted ha hecho la precisión necesaria sobre que constituye también la dosis de refuerzo del candidato vacunal Soberana 02, pero avanza esta vacuna a fase 2 de ensayos clínicos a partir de la autorización de la autoridad regulatoria en el país. ¿En qué ha consistido estos ensayos clínicos? Sabemos que en fase 1, y se ha publicado, los resultados han sido excelentes en personas ya que han padecido la enfermedad. Bien, antes de hablar del ensayo clínico fase 2, yo creo que vale la pena señalar que precisamente para autorizar este estudio fase 2 se culminó satisfactoriamente el estudio clínico fase 1, que se desarrolló en el Instituto de Hematología y de Inmunología aquí en la capital. En este estudio clínico se demostró fehacientemente la seguridad del producto, su poca reactogenicidad y que inducía elevados niveles de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Es decir, se demostró que con solo una dosis de Soberana Plus éramos capaces de proteger individuos contra una reinfección de COVID-19. Teniendo en cuenta estos resultados y después de presentar la documentación pertinente, la Autoridad Reguladora Nacional nos autoriza a comenzar un nuevo estudio clínico, en este caso fase 2, que se desarrollará fundamentalmente como sitio clínico principal en la misma institución donde se desarrolló el ensayo clínico fase 1. ¿Qué criterios de inclusión se han tenido en cuenta, profesor, para el desarrollo de estos ensayos clínicos? En el caso del ensayo clínico fase 2, por supuesto, dirigido a convalecientes de COVID-19, estamos hablando de todas aquellas personas que han sufrido y se han recuperado de esta enfermedad con un cuadro clínico de COVID leve, COVID moderada o asintomático y que hayan tenido un alta hospitalaria de 2 meses o más antes de ser reclutados en este estudio. En este ensayo fase 2 incluimos, a diferencia del fase 1, a personas con grado de obesidad grado 1, es decir, que vamos a excluir exclusivamente a las personas con obesidad mórbida. Vamos a extender el grupo de edad evaluado, en este caso evaluaremos de 19 a 80 años de edad, y hay una serie también de criterios de exclusión que son muy particulares y que se estudiarán o se valorarán cuando se haga el reclutamiento. Pero sí vale la pena destacar que, al igual que en el anterior, se incluirán todas aquellas personas con enfermedades crónicas, cualquiera que éstas sean,
siempre y cuando estén compensadas en el momento del reclutamiento. Ahora, doctor, en el caso de la estructuración de este ensayo clínico, fase 2, sabemos que transcurrió el fase 1 con muy buenos resultados. Así incluso lo han dado a conocer algunos líderes del proyecto de Soberana, del Instituto Finlay de vacunas. ¿Cuáles han sido? ¿Hubo reacciones? Siempre hablamos de reacciones adversas. ¿Qué tipo de reacciones adversas hubo en el caso de los ensayos clínicos fase 1? En el ensayo clínico fase 1, como señalaba anteriormente, se demostró su seguridad. Es decir, realmente la tasa de eventos adversos fue extraordinariamente baja, mucho más baja que la reportada en otros estudios realizados con vacunas contra la COVID internacionales y que fundamentalmente están limitados prácticamente al dolor en el sitio de inoculación y algún enrojecimiento de algunos casos. Estamos hablando que de los reclutados menos del 20% tuvieron algún tipo de reacción adversa, ninguna grave. No se detectaron eventos severos y por lo tanto podemos decir de que este candidato vacunal es muy seguro y con pocas reacciones adversas. Doctor, mientras usted conversa con nosotros, se conectan varios usuarios en redes sociales y tienen algunas dudas sobre Soberana Plus. Una de ellas me pregunta, ¿se le aplicará a todos los convalecientes? Porque el doctor acaba de decir que solo ha sido aplicado en personas con la enfermedad que padecieron la enfermedad de forma leve o asintomática. ¿Se le aplicará a todos los convalecientes? Bien, en los estudios clínicos, en este caso estamos hablando de estudios experimentales, fase 1, fase 2, fase 3, se tienen en cuenta determinados criterios de inclusión en los ensayos. En el caso, por ejemplo, del ensayo fase 1, se incluyeron COVID leve y asintomáticos. En este ensayo fase 2 se amplía hasta evaluar COVID moderada. ¿Cuál es la situación? Realmente se sabe que las personas con COVID leve y moderada tienen títulos de anticuerpos neutralizantes menores que aquellas personas que han transcurrido con COVID grave. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. El otro elemento es el tema de la seguridad. Es decir, en este sentido estamos tratando de evaluar desde el punto de vista de la seguridad de que no incluir ningún individuo que haya transcurrido con COVID crítica, que hayan estado en terapia intensiva con una COVID grave o crítica. Una vez que sigan avanzando los estudios clínicos, se valorará la posibilidad de incluir otros grupos en este sentido de individuos con determinadas características de esta enfermedad. Aunque nos ha dado usted, nos ha brindado algunos elementos, un usuario nos pregunta, en Cuba nadie se ha reinfectado por COVID-19, según fuentes oficiales. Son muy escasos los casos reportados incluso a nivel mundial de personas que se han reinfectado con la COVID-19. Yo me pregunto, me dice un usuario, ¿es realmente necesaria esta vacuna? ¿No sirve igual otra vacuna de las que están en fase 3? Bien, vamos a dividir esta pregunta en dos partes, porque realmente tiene dos aspectos diferentes. Hay mucha discusión a nivel internacional sobre la posibilidad de reinfectarse o no con la COVID-19. Sí se ha reportado reinfección en individuos con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes, especialmente con la emergencia de nuevas cepas de SARS-CoV-2. Y recientemente en las mesas redondas, la doctora Guadalupe Guzmán del IPK reportó la aparición, la existencia de varias cepas diferentes al original en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de reinfección es posible. Y tenemos que proteger a una población que dentro de pocos días alcanzará 90.000 convalecientes. Por otra parte, hay que aclarar una situación en relación a si es o no posible vacunarse con otro candidato vacunal que se encuentra en los estadios fase 3. En el caso de la serie Soberana, queremos recordar que Soberana 01 incluye proteínas recombinantes del virus con un ayudante, que en este caso es la vesícula membrana externa del meningococo B, para incrementar la respuesta inmune. Y en el caso de Soberana 02, estas proteínas recombinantes se unen, se conjugan a toxoide tetánica para también aumentar la respuesta inmune.
Cuando se termina un esquema básico de inmunización con 2 dosis de uno de estos candidatos, se produce una adecuada respuesta secundaria y la generación de células B de memoria. Estas células B son las que van a producir anticuerpos. Y precisamente entonces tenemos que la vacuna Soberana Plus es capaz de accionar directamente sobre estas células B de memoria y activarlas para producir anticuerpos. En el caso de los convalecientes, la primovacunación ocurre no por un candidato vacunal, sino por la propia enfermedad. Y hemos demostrado que Soberana Plus es capaz de activar también las células B de memoria existentes en convalecientes. Por lo tanto, sí, sería posible utilizar otros candidatos vacunales para convalecientes, pero no va a incrementar la respuesta inmune de la forma en que lo incrementará Soberana Plus, y por otra parte la reactividad de Soberana Plus es considerablemente menor debido a su formulación. Soberana Plus entrará en fase 2. En fase 2 de ensayos clínicos, en unos días, entrará ya a partir del autorizo de la autoridad regulatoria, doctor. Ahora bien, ¿qué esperar de esa fase 2 de ensayos clínicos? ¿Qué se piensa evaluar? En la fase 2 de ensayos clínicos se amplía la cantidad de personas que se evalúan, el rango de edades y se analizan otros aspectos. Si bien en la fase 1 estudiamos 30 individuos, en esta vamos a evaluar totalmente 450. 450 en los cuales se evaluará fundamentalmente la respuesta inmune protectora mediante las pruebas de neutralizaciones virales, entre otras, y también, por supuesto, se continuará evaluando la seguridad del producto y la reactogenicidad. En esta fase 2 se aplicará un pequeño grupo de estos voluntarios con placebo y una vez culminado el estudio clínico, estos individuos serán vacunados con Soberana Plus. Hay un aspecto que quiero destacar. En el caso de Soberana Plus estamos hablando de una sola dosis de la vacuna. No se necesita más de una dosis de la vacuna. Por lo tanto, un estudio extremadamente corto que va a extenderse nada más que alrededor de 28 días, y en 28 días vamos a tener, como sucedió en el fase 1, una respuesta sobre los resultados del estudio. ¿Por qué Soberana Plus, doctor? ¿Por qué Plus? Me pregunta un usuario en redes sociales. ¿Tendrá que ver con el refuerzo de las demás, en este caso de Soberana 02? Sí, realmente es una palabra que es, vamos a decir, semántica, en el sentido de que plus da la idea de adicional, de perfeccionar, de profundizar, de ampliar una respuesta, y en ese sentido es que estamos hablando de Soberana Plus. Además, no solo pensado, como habíamos dicho, en el aspecto de convaleciente, sino también con la posibilidad de utilizarla como refuerzo de otras vacunas, independientemente de su plataforma, e inclusive pensar también en la probabilidad de incrementar una respuesta ante la emergencia de estas nuevas cepas que están apareciendo, y la necesidad de que los títulos de anticuerpos neutralizantes sean mayores que los que se detectan hoy en día en esquemas convencionales. Le propongo, doctor, hacer una pausa. Usted conéctese con nuestra transmisión en redes sociales, también a través de nuestros canales y teléfonos en pantalla. Estamos conversando con el doctor en ciencias Rolando Ochoa, investigador y profesor titular del Instituto Finlay de Vacunas, sobre Soberana Plus, un candidato vacunal cubano anti-COVID-19, uno de los 5 por los que apuesta nuestro país. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, ¿qué patria es humanidad? En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido.
Un país más protegido, más inmune y más feliz. Así estamos comenzando entonces este tercer momento dedicado a la estrategia de vacunación anti-COVID-19 en nuestro país. Conversamos con el doctor en ciencias Rolando Ochoa Arce, investigador y profesor titular del Instituto Finlay de Vacunas. Y como a esta hora se conectan muchísimos usuarios, doctor, la pregunta que nos envía una televidente que ha seguido la transmisión desde el comienzo: ¿qué tiempo se debe esperar después de haber padecido COVID-19 para poder vacunarse con Soberana Plus? Bien, nosotros tenemos previsto en los estudios al menos 2 meses después de haber sido dados de alta. Es decir, toda una persona con 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sin ningún límite puede participar en el estudio. Pero nunca menos de 2 meses, sobre todo buscando precisamente la recuperación completa de una persona que, independientemente que no haya tenido un cuadro clínico severo, sí debe recuperarse para comenzar en este estudio clínico. ¿Deben cuidarse? Es otra pregunta. ¿Los que ya se han puesto Soberana Plus deben cuidarse tanto como los que no se han vacunado en Cuba? Todos debemos cuidarnos. Yo quiero aprovechar, si me lo permite, ¿Cómo no? una paradoja que está sucediendo en muchos países, por ejemplo en Chile, en Francia, en Alemania, con altísimas tasas de vacunación, y sin embargo ahora es cuando tienen más casos y más fallecidos. ¿Por qué? Porque la prevención no sustituye a la vacunación. Cuando estamos hablando de la obtención de inmunidad de rebaño, en esto hay discusiones con distintos investigadores, pero parece ser que en el caso de la COVID se necesitará alrededor de un 80-90% de individuos vacunados o que hayan superado la enfermedad para hablar de inmunidad de rebaño. Por lo tanto, independientemente que nos hayamos vacunado con algunos de los candidatos vacunales, en el caso de las personas que no tengan antecedentes de la enfermedad, como en aquellos individuos que sí padecieron la enfermedad y se reforzaron con Soberana Plus, sí debemos continuar con nuestra mascarilla, con todas las medidas de prevención, hasta que la población cubana alcance la inmunidad poblacional, que solo se va a lograr con una vacunación masiva. Claro. La última pregunta, doctor, para este diálogo es: si un asintomático se vacuna, ¿qué sucede con Soberana Plus? No se ha dado el caso, pero sí se ha dado. Sí, de hecho, en el ensayo fase 1 se incluyeron asintomáticos dentro de los reclutados. Sí, la tercera parte de los que se incluyeron en el ensayo fase 1 fueron asintomáticos. Y la respuesta fue muy buena. Es decir, tan buena como aquellos individuos con COVID leve, e inclusive algunos que se detectaron mediante estudios poblacionales, mediante pruebas de detección de inmunoglobulina G antivirus, que teóricamente nunca conocieron que habían padecido la enfermedad, y también la respuesta fue muy aceptable. Es decir, que no debe haber ningún tipo de dificultad, tanto en cuanto a seguridad como en cuanto a la respuesta inducida en unas personas que estén vacunadas con la vacuna Soberana Plus. Le agradecemos, doctor, su presencia hoy en este espacio de lunes que siempre dedicamos al tema de los candidatos vacunales en Cuba, cuál es el progreso. En este caso estuvimos conversando con el doctor en ciencias Rolando Ochoa, investigador y profesor titular del Instituto Finlay de Vacunas, sobre Soberana Plus, un candidato vacunal anti-COVID-19 pensado para convalecientes y también como dosis de refuerzo del candidato vacunal Soberana 02. A esta hora, ya en los finales de esta conferencia de prensa, dejarles siempre saber nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho en tiempos de rebrote con COVID-19. Hoy la Nación reportó 854 nuevos casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 8 fallecidos. Cifras para tener en cuenta, cifras para cuidarnos cada día más. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.